Línea Verde es una aplicación para colaborar notificando incidencias a nuestro ayuntamiento. En este tutorial aprenderemos a usarla paso a paso. Para comenzar, iremos a nuestra plataforma de descarga de aplicaciones y buscaremos Línea Verde. Nos aparecerá este icono. Le damos a instalar y abrimos. Una vez abierta, le daremos los permisos que creamos convenientes. Nos aparecerán varios municipios y elegiremos Villaviciosa en este caso. En la pantalla de inicio nos encontramos con 6 apartados. Para registrar una incidencia, nos iremos a este icono y pincharemos. Se nos mostrarán varias tipologías. Si por ejemplo queremos señalar una incidencia relativa al alumbrado público, pincharemos en este icono. Ahí nos aparecerá nuestra ubicación, si así lo tenemos configurado. Para ver el mapa vía satélite, pincharemos en este otro icono. Ahí podremos señalizar el punto exacto de la incidencia, si es el mismo punto que en el que nos encontramos en ese momento. O bien señalizarlo nosotros mismos desplazándonos por el mapa. Una vez señalizado, le daremos a Siguiente. Nos aparecerá un icono de una cámara fotográfica que tendremos que pinchar. Podremos hacer una foto en ese instante, seleccionar una de nuestra galería o no incluir foto. Le daremos a Siguiente y ahí añadiremos por escrito el problema que queremos notificar. Le daremos a Enviar y nos quedará registrada como pendiente. Cuando sea recibida por el ayuntamiento, nos llegará una notificación de que está en proceso y cuando sea solucionada, el icono cambiará a color verde. Para registrar otras notificaciones, buscaremos entre las opciones que tenemos y pincharemos en ellas. Por ejemplo, una señal en mal estado. Nos vamos al apartado de señales y realizaremos los mismos pasos. En el apartado de enviadas nos aparecerán nuestras notificaciones y su estado. En el apartado de Nueva consulta nos resolverán nuestras dudas en materia ambiental. Para ello, pincharemos en Continuar. Rellenaremos los datos que nos piden y añadiremos una fotografía si lo creemos conveniente. En el apartado de Noticias y alertas podremos ver avisos y bandos municipales. En el apartado de Tu municipio tenemos 3 puntos. En el de Muebles y enseres nos llevará al formulario para su recogida, que puede ser vía telefónica o mensaje. En Teléfonos de interés nos aparecerán varios números de servicios municipales y de urgencias. En el apartado de Turismo podremos acceder a descargar la aplicación de Turismo Villaviciosa. Además, tendremos un resumen de la página de Turismo Villaviciosa con información muy interesante del concejo, y que a su vez tiene enlaces en los que poder completar la información.
En este último apartado encontraremos un plano en el que nos podremos mover buscando diferentes puntos de interés del concejo de Villaviciosa. En definitiva, una aplicación sencilla y muy completa para notificar incidencias y tener información del concejo. Si te ha gustado el tutorial, te invito a suscribirte al canal para disfrutar de los vídeos de Villaviciosa de Asturias.